Bueno, buenas noches. Ya estamos todo conectado, todo bien. Estamos bien de señal. Ahora me voy a ir anotando a medida que pueda los números. Bien, bien. Hoy hay un detalle que me gusta, me pone contento. Para los que siguen la transmisión, más o menos saben de qué estoy hablando. Los jueces hacen el saludo hacia la transmisión. Al fin, porque generalmente estamos nosotros del lado opuesto a la mesa del cuarto. Bueno, hoy los jueces se dan cuenta de esto y ahí está, arranca el saludo entre 14 y 14. Los de Platense y los de Asturiano, hoy ambos equipos que necesitan una victoria para despegarse de la zona de abajo. Un Asturiano que trae en este campeonato una mala racha. Ahí vemos el sentido abrazo ya entre el último jugador que han dejado ahí. Yo siento que a propósito los jugadores de Platense, hablo de el 11, hoy del otro lado, el Lechu Caremi, ex Asturiano, hoy actual Platense. Y bueno, voy a ir anotando a medida que arranque el partido los apellidos de los jugadores de Platense, así que para la gente de Platense prendida la transmisión, les pido la mayor paciencia posible, justamente por eso, porque tengo que ir anotando. Pero bueno, ya estamos todo bien, estamos bien de conexión, se escucha bien, se ve bien. Y ya que lo tengo que anotar, entonces bueno, entonces va a haber arranque el partido en Asturiano, Hanashiro, la que soy Sabe Benvenuto. Y bueno, como les digo, vayan teniéndome paciencia con los jugadores de Platense, voy a ir anotando. Esta demora, el inicio me sirve. El 1, bueno, tengo 2-1. El 2, ¿dónde tengo el 2? Bueno, tengo al 3 de Platense, Blanco Curcho. Me sirve esta demora. Bueno, ya va a arrancar igual el partido, yo sigo anotando. Y a ver si con los que tengo ya puedo ir empezando a decir por lo menos algunos de los apellidos de los jugadores de Platense. Ya hubo arranque, Soiza intentando conectar directo con Hanashiro. El 10 de Platense que va a ser ahí, ya el lateral es Camuso. Antes en mi lista el 8, Camejo Pinilla. Ya la mueve, entonces ahora Platense, el 12 es Mengues o Mengués.
Se me complica el 10, Camuso. El 11, el Lechu Academy. Y Hanashiro que ya conecta con la Baqué que recibe, rebota, va a encontrar en el eje a Hanashiro. De Hanashiro para Benvenuto, arranca a mover la pelota Asturiano, a hacerse protagonista del encuentro hoy aquí en cancha de Platense en el sí. A pesar de la poca historia todavía de la rivalidad, es el clásico de Vicente López, los jugadores lo saben. Y como les decía en el arranque, hoy un partido importante para llevarse ambos equipos los 3 puntos que empiecen a despegarlos de la zona del rojo bermellón. Ahí le van a cobrar la primera falta a Tincho Zoiza, la sumamos. El que recibe ahí entonces es Corazza, el 5, y la juega para el 12 Mengues o Mengués. El de será Camuso. Se le iba largo el control, anticipaba a Hanashiro y ya la reposición en la salida para Asturiano. Zoiza que intentaba de taco salir ante la presión de Corazza. Y yo aprovecho para seguir anotando. Citato le dice Tincho a Franco Hanashiro para eso, empezar a subir la presión, y ahí recupera Franco es Tato Hanashiro y la juega para Zoiza. Tincho que tira una elástica hermosa, la pone abajo del primer palo. Bueno, hermoso este recurso de Zoiza. Ponía la pelota en el primer palo, la respuesta fue del arquero Rodríguez con la 18. Ahí atento, el otro arquero de Asturiano, el nuestro, el de siempre, Testón. Chocaban entre Hanashiro y Rufino. Ahí llegaba a peinar la Baqué. Y ya entonces la salida de Platense con Mengués, de Mengués para el 7 Rufino. La pelota queda en el campo, el juez dice que es despecho y Hanashiro que va a buscar arco, no, juega para Tincho. Zoiza que reinicia con nuestro capitán, con Benvenuto, y de Benvenuto para Zoiza, Zoiza de taco para Hanashiro, Hanashiro que pone el cuerpo, gana la posición, pillo Tato para que Platense sume la primera falta. Y me está faltando un jugador. Bueno, ya veremos cuál es el que me falta. Voy a ir haciendo lo que puedo ya con lo que tengo. Hanashiro y la pelota encontrando una vez más a Zoiza y de Tincho. Directo al córner, muy alta para el sureño, para la Baqué. Y ya la salida de Rodríguez pone la circulación en pies de los jugadores del Platense. El 7 era Rufino, que juega para el 10 Camuso. De Camuso una vez más para Rufino, de Rufino para Mengués. La mueve Platense, empieza a presionar ahí en la mitad de la cancha. Asturiano mueve la pelota. Hoy el conjunto de Blanco y la Baqué que va a tener que llevarla hasta la línea de fondo, pero no, porque Corazza corta esa pelota y saca la contra para Platense, pero ya está bien parado Asturiano en el reacomodamiento. Camuso entonces rebotando con Mengués, Mengués que le propone el mano a mano a Hanashiro y juega una vez más con Camuso, y de Camuso para Rufino, y de Rufino que se hace eje del ataque de Platense y va a buscar de borde externo conectar con Corazza. No lo consigue, por ende el saque de arco es para Asturiano en las manos de nuestro Agustín Testón, que ya la va a bajar para Hanashiro, que intentaba encontrar a la Baqué. Ahí va a recibir el sureño que trata de girar. Lo acompañaba cordialmente a la salida ahora el número 6, Rusomano. Y empieza a mover fichas Platense y también empieza a mover fichas Asturiano. Ahí recibe Zoiza que es sin full y va a quedar mano a mano sobre el arquero Rodríguez. Buena respuesta del 1 de Platense. Se quejaba el 10 Camuso de una falta. Ingresaron el 8 Camejo Pinilla, el 6 Rusomano. Ahora el 15 Lucioni y completa el Lechu Academy. Por parte de Asturiano se va a venir la segunda rotación para el segundo cuarteto. Cantarela, Set, Verdún
y Marani todavía en campo Soiza, Benvenuto y Lavaqué. Tan solo Cantarela de la rotación al segundo. Ahí le proponían el mano a mano a Coqui. Le cruzaba el cuerpo Lavaqué al 6 Rusomano. Entendía que con falta el juez, entonces anotamos la segunda para Asturiano. Y ahora no se va a completar tampoco el cambio de cuarteto porque Asturiano deja estas 4 fichas para defender. Las pelotas paradas. Veremos entonces, el 15 es Lucioni, ustedes me dirán. Ahí el que recibe de Rusomano y Asturiano esperando ya hundido en su propio campo. La pelota la tiene Karemi, el Lechu contra sus 6 compañeros. Lechu ingresando, intentando disparar. Y la pelota ya de Testón. Y Karemi que de cabeza despeja esa pelota. Ahora sí se va a completar el cambio de cuarteto. Acompañan a Cantarela, Verdún, que ya estaba en campo de juego, Set y Marani. Ahí Cantarela entonces para hacer ese lateral. De Coqui adentro para Juanchi a la cabeza. Se pasaba en altura y en posición Juan Cruz. Y es lateral entonces. Lucioni jugando para Rodríguez, de Rodríguez para Lucioni. No se entendieron ahí en la salida, lo festeja el banco asturiano. Esta imprecisión en la salida de Platense. 16 minutos 0-1 han pasado los primeros 4 de esta primera etapa. Juanchi pidiendo la distancia. Y jugando con Marani, Nico que buscaba el disparo. De cabeza despeja a medias el jugador de Platense. Ahora sí logra encontrar la pelota y se la deja a Camejo Pinillo para que saque la contra. Ahí Marani que no lo toca porque tiene que pasar la línea de pelota. Se cae solo el jugador de Platense. Coqui que se pasa. Estaba atento Testón para despejar esa pelota. Bueno, imprecisiones. Ahora en esta tan embrujada la pelota se sacaban los jugadores de encima sola. Y Lucioni entonces jugando ya para Rusomano. Y de Rusomano para Camejo. De Camejo ahora recibía Karemi. De Karemi para Rusomano. Rusomano que no encontraba a Lucioni. Y ya entonces la salida para Asturiano. De Testón para Coqui. Coqui que le tira el sombrerito al Lechu Karemi. Intentaba jugar directo sobre la banda, la paralela con Pachón. Y la salida de Rodríguez ya para Karemi. Karemi que ingresa, gira, vuelve a proponer en el eje. Juega para Rusomano, de Rusomano para Camejo. De Camejo para Karemi, la peina y la pelota en las manos de Testón. Que ya juega con Set, Set que ingresa, propone el pie a pie. Va a tratar de ponerse de espalda, ahora no tiene pase, de suela para Marani. Marani que trata de sacarla. Llegaba bien Lucioni y esa pelota me parece que tocaba en un jugador de Platense. O por lo menos eso veía yo desde ahí. No para los árbitros. Y ahora ya Asturiano presionando alta la salida de Platense. Karemi que ingresa. No logra conectar con Lucioni. Y se levanta el banco de Asturiano festejando esta presión. Y Verdún ya para manejar esta pelota, se la pisa a Coqui. Coqui que busca medio tímido con borde interno el arco. En 2 tiempos Rodríguez, al piso iba Marani para cortar la salida. Y ahí recibe Lucioni, de Lucioni para Rusomano, de Rusomano para Karemi. Karemi que va a encontrar el salteo con el 8 Camejo. Le ponía el cuerpo Juanchi para ganarle la posición. Y ahí el duelo entre Karemi y Cantarela suma para el del Calamar, que se va a hacer cargo de esa pelota. Y adelante de mitad de cancha ya reinicia con Rusomano y de Rusomano para Camejo. Y de Camejo para Rusomano, la mueve Platense, espera Asturiano en mitad de cancha. Ahí empieza a subir de a poco los pases sobre el viaje. Camejo juega para Rusomano, de Rusomano para Camejo. Ahora quedó en línea Asturiano, pero estaba atento Verdún para cortar ese ataque. Y va a haber una nueva reposición para el Lechu Karemi, que reinicia ahora con Coraza. Empieza a mover las fichas una vez más Platense. El 10, el que presiona
Camuso con un sombrerito Hanashiro se lo sacaba y se daba aire, ahí recibe Pachon que se pone de espalda y rebote una vez más con Tato, y de Tato para Nico y de Nico para Pachon. Pachon que juega con Tato, le van a llegar de atrás, tiene que hacerse fuerte, juega para Nico, Nico que la pisa, trata de llevársela y ahora quedó mal parado Asturiano, comanda la contra Karemi que juega para el 10. Era Camuso que se pasaba y le pegaba muy abajo esa pelota, se iba muy arriba y lejos del primer palo defendido por Testón. Y ahora se levanta la gente de Platense tratando de sacar a su equipo. Zoiza que recibe esa pelota, va a tratar de hacerla rebotar. La hace rebotar en Camejo Pinilla. Y la salida ahora para Testón, que le juega muy a la banda a Lavaque. También empiezan las rotaciones para Asturiano, que Valviares ha decidido no poner por ahora al tercer cuarteto en la rotación. Vuelve a ingresar el primero, Lavaque, Zoiza, Benvenuto y Hanashiro. El que recibe ahí es Mengues, que le propone mano a mano a Hanashiro, rebota con Coraza, una vez más para Mengues. Recibe Camuso que ingresa, le pone el pie abajo Hanashiro. Asturiano que llega a su tercer falta. 13 minutos 04 marca el tablero. Y Camuso poniendo los pies al lado de la pelota, no toma distancia para hacer ese tiro libre. Y ya juega con Coraza que juega con Rufino con Mengués que propone el mano a mano sobre Hanashiro y vuelve a jugar con Rufino, y de Rufino para Camuso y de Camuso para Mengués y de Mengués para Camuso. La mueve Platense, espera Asturiano. Camuso y la pelota, le propone el mano a mano a Lavaque que no se deja ganar, puntea. Mengués que busca el disparo, llega a puntear la Testón, que sabía que ingresaba Coraza por el segundo palo y queda sentido ahí Testón. Un arranque de partido intenso aquí en Saavedra. 12 minutos 39, 3 faltas Asturiano, una falta Platense. Lo va a hacer Mengués, que juega para Camuso, llega al bloqueo de Benvenuto. Ahí, una vez más, nuestro capitán. Se quejaban de una mano. Y va a haber un nuevo tiro de esquina para Platense en los pies de Mengués. De Mengués para Rufino, de Rufino para Coraza. La mueve Platense, ahora Asturiano defendiendo en su propio campo. Mengués le llega a Hanashiro con la velocidad, le pone el cuerpo y le gana la posición. Le queda a Rufino a Mengués. Buena la respuesta de Testón. Se ensuciaba ahí la pelota y estaba atento Testón para sacar el disparo de Rufino. Ahí la pelota le llegaba a Coraza. En dos tiempos atento Testón. La pelota al medio del arco y Testón ya jugando con Zoiza. Zoiza control orientado largo y la pone lejos para Benvenuto. Llegaba atento Mengués a despejar de cabeza. Y ahora Asturiano en una posición, en un viaje de pelota, logró desestimar la presión de Platense para quedar ahí en el lateral en 3/4 de mitad de cancha. Zoiza que la va a poner a la paralela para Benvenuto, que intentaba de primera, se le iba larga esa pelota, y Rodríguez ya sacando la contra para su equipo. Camuso que comanda el contraataque, quedó mal para Asturiano, saca de derecha, buena la respuesta de Testón, ahí Hanashiro de cabeza, ahí el bloqueo de Lavaque, que ahora tiene que poder sacar la contra, decide despejar lejos el peligro. Y buena, una vez más la respuesta de Testón, 11 minutos 48, todavía más de un minuto para llegar a la primera mitad de esta primera mitad del encuentro aquí en Saavedra. Y Coraza con la pelota, ahora sí Platense haciéndose protagonista de este pasaje del partido con la posesión y con las situaciones también. Ahí Rufino, que no podía controlar esa pelota, le llegaba después abajo a Lavaque, que salta y puede entonces conseguir que Platense llegue a su segunda falta. Y Benvenuto va a sacar ese tiro libre, esa pelota que fue la segunda falta para Platense. De Hanashiro para Zoiza. Zoiza buscándolo al sureño, que le pone el pecho a la situación en un control, en dos.
sigue caminando para atrás, va a tener que pisarla hacia afuera, no, decide poner el cuerpo, ahí la levanta, sigue esa pelota dentro del campo de juego, va a tener que tratar de hacerla rebotar, ahí sí la hace rebotar, bien. Lo del sureño que nunca se dio por vencido a pesar del peligro que implicaba esa pelota. Lo llama Benvenuto a Testón para que salga, ahí de cabeza la baja Lavaque, la recibe Benvenuto y Benvenuto para Zoiza, Tincho y la pelota le venía picando como un sapo que saltaba. Le venía mal esa pelota a Benvenuto, entonces decide despejar lejos el peligro. Y Lucioni va a ser entonces ese lateral. No lograba conectar con Russo Mano, se la encontraba Cantarela, se caía ahí al piso lamentablemente el sureño. Y empiezan las rotaciones tanto en Asturiano como en Platense. Caremi jugando para Russo Mano que rebotaba con el 8 con Camejo. Ahora le llega la pelota a Caremi, de Caremi, si no me equivoco es el 15 Lucioni. Había mano ahí de Camejo, se quejan los jugadores asturianos, estaba fuera del 40/20, es lo que indica el juez, no es falta. Sí, amigo, tranquilo. Dale, está todo bien, amigo, gracias. Ahí entonces Verdún intentaba conectar con Cantarela en la salida. Caremi es el que va a reponer la posesión para el Calamar, jugando para Blanco. El Blanco para Caremi. Y Caremi que incrusta esa pelota en el techo del tinglado de este 40/20 de Platense. Va a ser salida para Asturiano, donde la pelota tocó el techo. Eso reglamentario ya lo tenemos bien sabido. Entonces Marani para sacar esa pelota. De Marani para Verdún. Empieza a subir la presión de Platense, que decide ir bien alto cuando Asturiano sale. Marani que encuentra a Set de primera para Marani. Ahora sí hundió la presión de Platense. Marani que llega hasta línea de fondo, busca el disparo. Blanco Curcho que llegaba al bloqueo, va a hacer tiro de esquina para Asturiano. En los pies de Verdún. Verdún al medio para Set, que se pasaba. Y ahora una vez más el 11 de Platense, Caremi, jugando para Blanco. Blanco una vez más para Caremi. Caremi que encontraba a Lucioni y logró hundir Platense a Asturiano. Ahí intentaba Caremi, yendo hacia afuera, buscaba el disparo, la agarraba muy abajo, se le iba muy arriba. Canta la jugada Juanchi. Y Testón buscándolo, a Set, va a quedar solo contra el arco, tiene que sacar de primera, la pone al segundo palo para Marani, que no llegaba, fue buena esta de Asturiano con el movimiento, una lástima. No llegó por muy poco Marani a esa pelota. Y ahora la salida para Platense en los pies de Lucioni, que ya juega para Rodríguez. A Rodríguez le sube Marani, no. Ahí se le mete abajo Cantarela al Lechu Caremi. Caremi que logra salir, pero no conectar con su compañero, con Lucioni. Y Cantarela que se toma todo el tiempo del mundo para jugar ese lateral, pero no, se la va a dejar a Verdún. Verdún se le mueve esa pelota, así que va a tener que acomodar y jugar con Nico. Y Nico que va a tener que jugar con Testa. Y Testón que un paso para adelante, 2 pasos para adelante. Intentaba conectar con Cantarela, se le iba ancha a esa pelota. Va a ser salida para Platense, el 11 Caremi, ex asturiano, jugando para Blanco Curcho. Y de Blanco Curcho para Lucioni. Blanco Curcho, Camejo, la mueve Platense, ahora sí sube la presión Asturiano. Camejo que intentaba salir, lo acompañaba de cerca a Verdún. Le dice que sí, Juanchi, porque sí, lo agarró. Juanchi sabe darse cuenta de eso. Algo le dice nuestro 4, tan solo lo advierte el juez. Sabemos de las características autocríticas de Verdún, sabe cuándo se equivoca y sabe asumir sus errores, así que se dio cuenta de que lo había agarrado, habló con el juez. Listo, la pelota al lateral. Y se sigue jugando Juanchi para Coqui, de Coqui, que intentaba conectar al eje con Juanchi. La pelota se la queda a Rodríguez y ya la baja para
Karemi. De Karemi para Blanco Curcho, que con un enganche se saca encima set y juega para Camejo. Camejo que busca punta, se ensucia esa pelota, va a ser córner para Platense en 8:52. Los minutos que le restan a esta primera etapa. Karemi la pelota que va a buscar arco, sí, arco de Karemi. Buena la respuesta de Testón. Pide la distancia Lucioni, que ya la juega para Karemi. Karemi que va a buscar arco de nuevo, no, trataba de infiltrarla. Pachón que decide despejar lejos ese peligro. Le doy una vuelta a ver si hace falta. ¿Cuánto tiempo va? Perfecto, la gente que pregunta. 8 minutos 35 es el tiempo que le resta a esta primera etapa. Platense y la pelota. Camuso jugando para Mengues. Ahí de nuevo Camuso al piso set. Camuso, Mengues, Corazza y Rufino, los 4 ahora de Platense. Lavaqué, Soiza, Benvenuto y Marani, los 4 de Asturiano. Empieza a romper las rotaciones Valvidares. Ahí anticipa a Lavaqué, que juega para Marani, y Marani para Lavaqué. Perfecto y vivo ahí Hanashiro, que se va a ir solo, pero no, Testón decide jugársela a Lavaqué. Lavaqué adentro para Hanashiro, se pasa Tato, lo acompañaba igual de cerca Camuso, le levanta el pulgar derecho el sureño Lavaqué a Testón. Buena esa pelota, y ahora empieza a ingresar jugadores de la tercera rotación de Asturiano. Acá lo vemos a Fiumara comparándolo a Camuso, Camuso que se la muestra y juega una vez más para Mengues, y de Mengues para Corazza, de Corazza para Mengues, la mueve Platense acá Camuso, y Fiumara que lo mira a los ojos, nada de a la pelota, engancha a Mengues y encuentra salteo con Rufino, Rufino que ingresa y va a jugar a la banda con su compañero, que se le iba lejos esa pelota por recibir de borde interno, y ahí Fiumara con un control se la deja a Lavaqué, que con el culo, sí, con el culo se la queda, pone el cuerpo, no logra hacer pie, y ahora sale Rufino la contra mano a mano contra Benvenuto, busca a punta, se le va lejos. Bueno, una lástima esta de Lavaqué, que había tenido fortuna para quedarse con esa pelota. Bueno, después no le acompañó esa fortuna para poder mantener la posición. Ahí chocaba con Corazza, se dejaba caer, y Rodríguez, que ya juega con Camuso, Platense y la pelota. Corazza, 7 minutos 6, 7 minutos 5, 7 minutos 4, corre el tablero aquí en Saavedra, en la cancha del Calamar, para Asturiano 0, Platense 0, Mengues contra Hanashiro, y de taco para Camuso, y de Camuso para Corazza. Asturiano esperando en su propio campo, ahí recibe el 8 Camejo. La pelota le queda a Mengues, que elástico hacia afuera, pero ahora se le escapaba esa pelota, lo seguía bien de cerca el sureño Lavaqué. Hanashiro que ya juega para Fiumara, Fiumara va a tener que buscar directo con el sureño, que intentaba ganar la posición. Esa pelota le queda a Camejo, ahora quedó mal parado Asturiano, Camejo para Mengues, Mengues que va a buscar el disparo, le ponía el pecho, más que ponérselo, se encontraba ahí la pelota Fiumara. 6 minutos 34, 3 faltas para Asturiano, 2 faltas para Platense. Ahí recibía a Mengues, la pelota se ensuciaba y le quedaba a Testón, que decide sacarla para adelante y corre. Ahora quedó mal parado Platense, se anima Testón de derecha, la va a poner el segundo palo, engancha una vez más. Bueno, bien esta de Testón, y lo aplaude toda la gente, bien. Bien lo de Testón, que tiene que tenerse esa confianza para tirar para adelante y salir de un córner de Asturiano a un córner, casi córner, es un lateral para Asturiano, toda cortesía de Agustín Testón. 6 minutos 23, hoy lo tenemos bien ubicado el tablero como para ver el tiempo, es solo cuestión de no colgarse. Benvenuto jugando para Fiumara, que ingresa y va a buscar disparo, la pelota le pega en la cabeza al jugador de Platense, con fortuna se la queda a Mengues, Mengues que se la va a dejar a Camejo, llega bien Fiumara a cortar esa pelota. Y tiene que estar atento también Asturiano con estas jugadas en la contra, porque sale muy rápido Platense, en 2 o 3 toques desestima la presión. Atento en esta Fiumara para cortar lo que era mano a mano y situación de peligro para el arco defendido por Testón. Ahora Camuso y la pelota, una vez más Fiumara defendiéndole el mano a mano. La pelota le llega a Mengues, Mengues y el mano a mano contra Hanashiro. Duelos personales interesantes
y planteado, yo calculo que a propósito, tanto en la defensa como en el ataque. Ambos equipos se han estudiado, se han analizado. Ahí le ganaban la posesión, a Benvenuto estaba atento, Testón para la primera y para la segunda. Era Camejo el que le ganaba la posesión a Benvenuto. Hanashiro ahora y la pelota se la pisa a Fimara de pie a pie. Desestima la defensa de Platense, ahora no puede conectar con Benvenuto. La pelota la deja en cancha Camejo, que ya juega para Mengués. Estaba atento ahora Benvenuto para cortar esa pelota, quedó mal parado Platense, va a tener que buscar de zurda a nuestro capitán. Bueno, la respuesta de Rodríguez, ahora aplaude la gente de Asturiano. 5 minutos 26. Le van a restar esta primera etapa. Fimara jugando para Hanashiro. Hanashiro que va para afuera, llega hasta la línea de fondo, la pone al segundo palo y se estiraba haciendo el esfuerzo. La que no logró encontrarse con esa pelota. El que se escucha en la tribuna Asturiano. Y ahora Mengués, que se la deja a Corazza. Y Asturiano que espera ahí en 3/4. Se durmió ahí Hanashiro con el cambio de marca. Achicaba Testón. Buscaba por arriba a Corazza, sabiendo que había salido a achicar nuestro arquero. Bueno, hay que tener cuidado ahí también en los cambios de marca. La Baqué identificaba que tenía que quedarse en su posición por el jugador que ingresaba, pero Hanashiro no siguió al que cortaba. Y ahora hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego. Últimos 5 minutos de esta primera etapa. Testón ya jugando para Galdelli para Verdún. Verdún que la rota para Marani, que propone el mano a mano, pie a pie. Va a trabar esa pelota, la recupera Karemi, que trataba de tirar el caño. Le llega abajo Verdún, que pide perdón, queda sentido Karemi. Llega a su cuarta falta a Asturiano. Y se va a ganar la amarilla a Verdún. Sí, se va a ganar la amarilla Verdún, que pide disculpas, sabe que sí. Para mí había fulante sobre la salida de Marani, no entendieron lo mismo los árbitros. Bueno, parece que le duele bastante a Lechu Karemi. Estaba cerca yo de la jugada, pero no llegué a ver bien si fue sobre un tobillo mal puesto de Karemi. Evidentemente sí. Bueno, ahí lo van a tener que sacar a Karemi, que no puede ni apoyar su tobillo derecho. Va a tener que dejar el campo no solo
porque no puede apoyar, sino también porque ha recibido atención médica, también cuestión reglamentaria. 4 minutos 55, 5 minutos le restan a este primer tiempo. Asturiano en cuarta falta ya debe tratar de evitar una mayor acumulación de faltas que lo dejen cerca de la penalización. Lucioni jugando para Russomano, de Russomano para Mengués. Ahí estaba atento Juan Cruz, Verdún que saca la contra, Juanchi contra el arquero Rodríguez. Y se lamenta Verdún, que no es el más experimentado en estas situaciones de finalización, sino más bien en esto. Su posición y su rol de último jugador y la defensa, una lástima esta de Juanchi, que había anticipado bien esa pelota. Bueno, ahí no hacía nada Marani, lo ve el árbitro. El duelo entre Marani y Lucioni. Ya entonces la salida para Platense la tiene Mengués. Mengués que juega para Lucioni. A Lucioni lo sigue de cerca Marani. Lo que les decía antes, duelos personales. Ambos equipos estudian mucho y hay muchísimos duelos personales. Aquí Lucioni y Marani, Mengués Nashiro. Ahora Verdún y la pelota jugando para Testón. Testón una vez más para Verdún. Verdún que va a tener que buscar directo. Y la pelota toca el techo. Así que ahí el lateral para Asturiano, donde la pelota ha tocado el techo. Y Russomano ya jugando con Lucioni. Lucioni que se la muestra a Marani y juega con Rufino. Y de Rufino para Mengués. Mengués que ingresa y va a jugar una vez más con Rufino. Acá recibe el 7 y juega para Russomano que gira. Reclama y gana la falta, llega a su quinta Asturiano. A falta de 3 minutos 52, una eternidad para que termine este primer tiempo. Eso es lo que va a indicar el cuarto y también que hay minuto pedido por parte de Platense. Ahora sí, luego el pitazo del minuto. El cuarto árbitro que indica la quinta falta de Asturiano. Corazza buscando el segundo palo, estaba atento Luján. De Benvenuto para Lavaqué, el sureño que va a tener que proponer el mano a mano, lo marcaban entre dos. Corazza era quien recuperaba esa pelota, jugaba para Mengués, de Mengués para Rufino, de Rufino para Camuso. Protagonista platense en este pasaje del partido, de Camuso para Mengués. Ahora el mano a mano es contra Verdún. Sacaba el disparo, la acompañaba Testón. Se miran entre los árbitros, córner. Parece que sí, entonces la tocaba Testón. Entonces tiro de esquina en los pies de Camuso para Platense. Jugándola para Corazza, Corazza que la busca el segundo palo. Ahora sí con Camuso, el que hacía el tiro de esquina era Rufino. Y de cabeza Camuso pone el 1-0 para Platense.
lo decíamos, era protagonista de este pasaje del partido. Lograba hundir a Asturiano en su propio campo. Y ahora Asturiano que, como yo les comento, esos condimentos de la ensalada tiene todas en contra para estos últimos 3 minutos 25. El marcador y las faltas, porque está en quinta, no puede cometer ninguna más. Y en el marcador también porque Platense ha puesto el 1-0. Pero todavía resta muchísimo tiempo, no solo de esta primera etapa, sino después todo el segundo tiempo. Y Asturiano ha sabido recomponerse de situaciones adversas en el marcador. La Vaquella jugando para Hanashiro que camina esa pelota y encuentra el salteo con Fiumara. De Fiumara una vez más para Hanashiro que vuelve a caminar, propone mano a mano sobre Rufino, llega hasta línea de fondo. Para mí eran 2 faltas, pero es lo que les digo, Platense tiene faltas para cometer, llegan a su tercera. Lo que les mencionaba, ese condimento de la ensalada lo tiene a su favor Platense, que en esta, que era una situación de peligro porque Hanashiro había logrado desestimar la defensa, falta como sea y a defender ahora la pelota parada. Asturiano proponiendo el 5-4 con Cantarella, Zoiza, Benvenuto, Fiumara y Lavaque. Cantarella para Benvenuto, Benvenuto una vez más para Cantarella, se da aire nuestro capitán y Cantarella que juega para Fiumara, Fiumara que pifia esa pelota, le queda el 5 Coraza, pero una vez más lateral para Asturiano. Fiumara para Cantarella, Cantarella una vez más para Fiumara, Fiumara que busca el disparo y estaba atento Russomano para bloquear y Fiumara una vez más para Cantarella. La mueve Asturiano que tiene que tener paciencia en el 5-4. Le ha dado buenos resultados en el partido de entre semana de Copa Argentina versus Lañata, haciendo 2 goles en esta situación de superioridad numérica. Esperemos por favor que hoy también nos ayude con eso. Los pases en cortada de Cantarella buscando al segundo palo, en este caso en la situación, en la posesión en la que se encuentra Lavaque. Cantarella para Fiumara, empieza a rotar en el giro. Ahí la pelota le queda a Lavaque que la pone al centro para Fiumara, la manejó bien esta Asturiano, no pudo Lavaque. Y ahora sin falta, por favor, Asturiano. La recibe Russomano al piso, Fiumara limpia esa pelota. Fue buena esta, la manejó bien Asturiano en el momento en el que empezó a girar la posesión de los jugadores del 5-4. Logró encontrar en 3 toques de primera a Fiumara solo contra el arquero. En un buen control se dejó el lugar para la zurda, pero después, cayéndose al piso, no pudo disparar con peligro para el arco defendido con Rodríguez. Y ahora Russomano y la pelota la mueve Platense, 2 minutos 10 el tiempo que indica el tablero que le resta a esta primera etapa. Rufino y la pelota se pone de frente y juega para Russomano. De atrás sin falta, por favor, Lavaque, se deja caer el jugador de Platense que sabe que Asturiano está en quinta. Fiumara que comanda el contraataque, logra sacarse a 2 jugadores de encima, juega para Zoiza, Zoiza el segundo palo para Lavaque, se la encuentra Rodríguez. Tiene que estar atento Asturiano no solo a la falta, sino también a esto, a la picardía de los jugadores de Platense que van a tratar de buscar esta sexta. Y ahí bien, atento Lavaque, tratando de evitar que rebote en él esa pelota. Minuto 41 para el 5-4 de Asturiano. Benvenuto para Cantarella. Cantarella salteando con Zoiza. Y mientras haya esa situación, Asturiano tiene que buscarla, el salteo de banda a banda para buscar el giro de la presión. Fiumara y la pelota buscando el segundo palo. Russomano que bloqueaba, minuto 27. Fiumara al segundo palo para Zoiza, Zoiza que de pecho y con paciencia reinicia con Benvenuto, de Benvenuto para Zoiza, Zoiza encontrando salteo con Cantarella, Cantarella que la pone al córner con Fiumara, Fiumara al segundo palo. Fue buena esta de Fede que ahora sí logró agarrarla bien, no era ni arco ni segundo palo. 1 minuto 15 le va a restar al primer tiempo y Asturiano tiene que presionar la salida de Platense para tratar de recuperar lo más rápido posible la posesión. Ahí Rufino, que se pone de espalda, estaba atento a Zoiza, que va a tener que sacar la contra y finalizar. Proponía el mano a mano con Rufino, ahora sí recuperó la posesión, último minuto, el tiempo que le resta. Esperá, grita Constanzo, y ahora sí Asturiano con el 5-4, tratando en una posesión larga, no. Buscaba con Fiumara el segundo palo, Rodríguez que se la queda, lo bloquea Lavaque, busca el arco laquero de Platense. Reclama córner el banco de suplentes de Platense y Asturiano ya reinició esa pelota y ya propuso el 5-4. Fiumara que va a tener que abandonar esa posición e ir ahí al córner y dejarle su lugar a Cantarella, que ahí recibe esa pelota y comienza a caminar. Platense esperando en 3 cuartos y Asturiano encontrando los salteos
ahí se lo cierra Rufino, pero Cantarella se hace el aire para atrás para poder recibirlo. Cantarella intentando poner ese pase en cortada que les digo que fue eficiente en la Copa Argentina versus Lañata, recuerdo, para el segundo gol de Asturiano. Ahí una vez más Cantarella para Zoiza que va a encontrar a Lavaque que no podía. Le deja la pelota en el arco, reclama a la gente de Platense, pide tranquilidad después. Últimos 15 segundos. La intención de querer jugar rápido esa pelota porque Asturiano no tenía arquero. Bueno, Lavaque decidió llevarse esa pelota, pero bien, porque la dejó en el arco. Ahí Fimara que recupera esa pelota y busca disparo. Tocaba en la mano el jugador de Platense. Si no, no se entiende con qué parte del cuerpo se desvía, pero bueno, no la vieron los árbitros. Los últimos 8 segundos va a ser entonces tiro de esquina para Asturiano y se vuelve loco Alvidares, que se la deja Zoiza a Lavaque. Estaba atento Corazza, entre Corazza y Russomano. Últimos 7 segundos. Zoiza para Benvenuto. Le venía picando esa pelota a nuestro capitán y daba allá arriba en el cronómetro. Ahora Rodríguez encontrando a Corazza. Corazza que la va a poner debajo de la suela y hay final del primer tiempo aquí en Platense. El local 1, el visitante 0. Nosotros los dejamos con los videos que ustedes ya conocen del entretiempo. Aprovecho para agradecerle a todos nuestros sponsors por bancar el futsal masculino del centro asturiano. Nosotros nos reencontraremos para la segunda mitad. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
Perfect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Girl, they pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now, as the
the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose. Y'all ain't pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't, what to do. I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see. Help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast. I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, siendo las 11 de la noche. Cada vez el frío es más fuerte. Estamos acá, para la gente que conoce Platense, en la mini cabinita que hay entre las dos tribunas, que tiene este toldo improvisado, pero nos entra todo el chiflete
Va a haber entonces arranque de este segundo tiempo para este Platense 1, Asturiano 0. Un primer tiempo en el que, salvo algún que otro pasaje, Platense ha dominado y hubo arranque entonces nomás de este segundo tiempo aquí en cancha del Calamar. Platense 1, Asturiano 0. Ahí recupera Lavaque esa pelota que busca sorprender al arquero Rodríguez. Y ya la salida de Platense en los pies de Corazza para Mengués, de Mengués para Corazza, presiona alto Asturiano acá, recibe Camuso, de Camuso para Camejo, estaba atento en la cobertura Lavaque, Hanashiro, Zoisa y Benvenuto, los 4 de Asturiano. Acá el sureño intentando conectar con Zoisa, chocaban con Camuso. Y Hanashiro ya jugando para Benvenuto. Y el salteo lo encuentra a Zoisa, que lo busca a Benvenuto. Respuesta de Rodríguez. Y la salida ya para Platense, ahí la tiene Camuso. Camuso paralela para Camejo, estaba atento para salir a cortar bien lejos. Y Platense ya dominando esa pelota, Asturiano esperando en mitad de cancha, ahí empieza a subir Hanashiro esa pelota. No podía recuperarla a pesar de que Mengués no encontraba a ninguno de sus compañeros y ya una vez más es la posesión para Platense. La pelota le queda a Camejo, Camejo que se la pica a Testón. Bueno, arrancó enchufado Platense este segundo tiempo. Y ahí intentaban la salida entre Hanashiro, Zoisa y Lavaque. El sureño no podía ponerla debajo de la suela. Va a haber reposición en los pies de Camuso para Platense. Y el pedido de Balviares es eso, arriesgar para que haya este salteo y proponer el mano a mano entre Mengués y Hanashiro. Recuperaba Benvenuto, ahora Camejo con la pelota, Camuso, intentaba Hanashiro cortar el salteo. Y Platense ya hundiendo a Asturiano con la posesión, ponía bien el cuerpo Hanashiro haciéndose fuerte para ganar la posesión. Benvenuto intentaba directo con Lavaque. Mengués haciendo jueguitos, bloqueaba Lavaque en la cobertura. Y de Mengués para Corazza, de Corazza para Camejo. Y ahí sube la presión de Asturiano sobre la salida de Platense. Ahí en 3/4 del ataque de Asturiano. Y ahí logró esto, que la tenga que rifar Platense. Igual le queda la posesión a Camejo. Sin falta, decía el juez, va a quedar mal parado Asturiano, Camejo y la pelota, pero sin peligro para el arco de Testón porque se le iba alta a esa pelota. Hanashiro ya entonces jugando para Zoisa, Zoisa buscándolo en el córner a Lavaque, la pelota pega en los parantes estos que tiene todo el techo de estos tinglados. Acá en Platense, en Nueva Estrella, en Jorge Newbery. Nada, mala fortuna, se rota la posesión y a defender. El lateral lo va a hacer Mengués, que juega con Russomano. De Russomano para Lucioni, empezó a subir, eso es lo que dice Balvidares. De Mengués para Russomano y Russomano va a tener que hacer esto, rifar esa pelota. Zoisa que la deja dentro del 40/20. Benvenuto para Tincho, de Tincho para Tato. Tato que con el pie a pie se saca de encima a Mengués. Ingresa, saca 2 jugadores encima, va a tener que buscar el disparo. No, sigue llevándosela. Le cometen la falta, pero no deja de intentar
Tato, ahí la recupera el jugador de Platense. Se deja caer Lucioni. No había, entonces entendía el juez falta sobre Hanashiro. Sí entendía que había falta de Lavaque, llega a su primera Asturiano. Y la salida ya para Platense, que al 14 no lo tengo anotado, así que bueno, será el 14 a partir de ahora. Bueno, y le acaban de cobrar otra falta a Dito, o no, o que tocaba en él la pelota. A ver, veremos dónde... Sí, lateral, perfecto, no era falta. Entonces ahora Cantarella, Galdelli, Set y Marani. Los 4 de Asturiano, bien hablando Galdelli para manejar los cambios de la marca. Acá está el 14, ese es el que les digo que no tengo en la planilla. Tocaba en Dito esa pelota, va a haber una vez más lateral para Platense. Lucioni jugando para Rufino. De Rufino, una vez más para Lucioni. Lo presionaba bien Set, esa pelota igual le queda a Russomano. Russomano que juega para su arquero Rodríguez. Ahí presiona bien Marani, se va a llevar esa pelota, va a llegar hasta línea de fondo, va a intentar hacerla rebotar, no, la va a sacar, le va a dar aire y va a jugar con Cantarella. Y a Marani le llegaba abajo el jugador de Platense. Va a llegar a su primer falta el conjunto de Saavedra. Y ahora Asturiano tiene esta pelota parada que tiene que intentar de aprovechar a pleno. A ver si en una de esas situaciones Asturiano puede encontrar la igualdad en el marcador. Cantarella, Soiza, Lavaque y Benvenuto para moverla. Soiza ahí esa pelota, la pelota le va a quedar a Cantarella. Cantarella que la va a poner hacia adentro. Tocaba primero en el jugador de Platense en el número 14, luego Rodríguez, el arquero, con la respuesta. Y una vez más córner para Asturiano. Cantarella que la va a sacar para Soiza. Soiza que se la dejaba en Benvenuto. Benvenuto una vez más para Tincho. Tincho que trata de buscarlo al sureño Lavaque. Y vuelve a rotar las posesiones Asturiano, que había cambiado sus fichas para manejar esa pelota parada. Vuelven Cantarella, Set, Marani y Galdelli. Russomano y la pelota jugando para Lucioni. De Lucioni. Y ahí la recibe una vez más Russomano. Russomano que de espalda va a jugar con Lucioni. Lucioni que propone el mano a mano con Marani. Lo llamaban a Agus. Agus, gritaba Nico para que salga en la cobertura. Y Agus es Testón y Testón para el otro Agus, su tocayo Set. Marani entonces con la pelota ingresando, sacándose 2 jugadores encima y reiniciando una vez más con Cantarella. De Cantarella intentaba para Set, que se la pedía ahí cerca, y Testón ya jugando para Galdelli. Dito para Coqui. Coqui que va a jugar con Nico. Nico una vez más para Coqui. Cantarella que se saca a Rufino encima y juega para Galdelli. Galdelli para Marani. Marani que propone mano a mano, se saca encima a su jugador. Va a jugarla para Pachoni sin peligro para Rodríguez de borde interno, y ahora quedó mal parado Asturiano, pero bien en la cobertura Cantarella. Esa pelota le queda a Lucioni. Cantarella que se toca esa pelota, se le mete abajo, se queja de un full Lucioni, y bien Cantarella que ganó ese lateral. Y ahora entonces Galdelli para jugar ese lateral con Cantarella. De Cantarella para Testón. Testón una vez más para Cantarella, que jugaba con Pachon. Pachon que juega con Dito. Facu que va a tener que proponer mano a mano. No, intentaba filtrarla para Set. Estaba atento en la cobertura Russomano para evitar que Set se lleve esa pelota. ...14 minutos 33, todavía una eternidad... el tiempo que le resta al partido aquí en cancha del Calamar. Set que juega para Galdelli. Y le van a cobrar mal sacado, sí, mal sacado. Entonces en el lugar en el que se ejecutó mal ese lateral, la posesión es para el rival. Y Camuso entonces para bajar esa pelota. Asturiano en esta salida
presionando bien alto. Entonces Coraza, que abandona la posesión y juega para Mengués. Cantarela que se le tiene que meter abajo. Perfecto el trabajo de Cantarela. Mengués que logra salir. Ahí doblan al jugador. Camejo, bueno, le pone el brazo arriba a Galdelli. Estaba cerca el árbitro, pero nada, Dito se para y sigue. Y Cantarela para jugar ese lateral. Cantarela para Testón, que se animó, control orientado y va a buscar el disparo, bloquea Coraza y la pelota se queda dentro del 40 por 20, se pierde por línea de fondo, va a ser reposesión desde ahí una vez más para Testón, que busca allá el córner a Pachón, que hacía el esfuerzo, no lograba llegar. Y de arco a arco, cortesía de Testón para Rodríguez, la salida para Platense, Camejo, y la pelota, la paralela para Camejo. Coraza, perdón, era el 10, Camejo que se queda esa pelota atrás, Marani. Lo tocaba de atrás a Camejo, se gana la amarilla, llega a su segunda falta Asturiano. Y ahora Lavaqué, Luján, Benvenuto y Verdún para defender esta pelota parada. Mengués, Camuso, Coraza y Camejo, los 4 de Platense para trabajar esta pelota. Mengués bloquea en Lavaqué, que ni se movió. Y Coraza ya jugando para Mengués. Mengués proponiendo mano a mano sobre Fimara. Estaba atento Benvenuto para cortar y Benvenuto para Luján. Luján que se la sigue llevando para adelante. Ahora quedó mal parado Asturiano. Se chocaban ahí entre Mengués y Camujo. Benvenuto que se la deja al enano. El enano que busca de zurda. El 8 es Camejo, perdón, no Camujo. Rodríguez que ya se la deja a Camuso, de Camuso para Coraza. Y Testón que salió a cortar esa pelota. No se entendieron entre Benvenuto y Testón. Y atento entonces ahora en esta Fimara para cambiarle la posesión en la defensa. Hanashiro se llevaba la pelota para cambiar ahí. Hanashiro a la derecha, Fimara a la izquierda. Para esto, defenderle el mano a mano a Mengués, lo que les hablaba antes de los duelos personales. El encargado de Mengués es Hanashiro. Lavaqué tratando el mano a mano sobre Coraza. Tocaba en el de Platense último la pelota. Es entonces para Asturiano. Fimara, que ya juega para Benvenuto. Benvenuto una vez más para Fimara. Fimara que recibe mal, se va a poner de espalda. Puede jugar con Testón. A Testón le llega Camejo, le gana la posesión. Estaba atento Testón. Bueno, pasó de todo en el área. Para el juez no hay falta. Se va a dejar caer, sí, Testón. Bueno, acá como ustedes saben, yo no puedo decir nada. Para los árbitros lícito quite a Testón, eso es lo que le reclama Benvenuto. Mengués jugando para Camuso, de Camuso para Mengués, que encuentra a Coraza, Coraza de punta, buena respuesta de Testón, casi le queda a Camujo. Y ahora la salida para Asturiano, 12 minutos 33. Todavía muchísimo el tiempo y Fimara buscando directo ni con Hanashiro ni con Lavaqué, de cabeza despejada Coraza. Manu, la próxima, le dice Valvidares a Lavaqué. Y Hanashiro que juega para Fimara, de Fimara para Benvenuto. Benvenuto a la banda con Lavaqué, que se hace fuerte, gana la posición. Creía Lavaqué que tocaba el jugador de Platense esa pelota. Blanco Arcucho con la pelota.
Bueno, Blanco, va a ser Blanco el 3. Rodríguez, que va a buscar lejos. Mirá, la pelota no toca a ninguno de los barrotes y le queda a Rufino, pero la posesión la gana Fiumara, que intentaba hacerla rebotar. Sigue siendo para Platense la posesión en 11:56. Y el 14 que tampoco lo tengo en la lista. Interesante esto que hace Asturiano, defender por delante de la línea de la pelota. Para esto calculo, para subir rápido la presión. Perfecto, entonces surtió efecto ese planteo de Balviares sobre la salida de los laterales. Poner al punta por sobre encima de la línea de la pelota. La presión fue alta y no encontró entonces conexión el jugador de Platense. Acá le van a cobrar falta a Platense. Esta sí que no me pareció. Pero bueno, Rufino con el cuerpo lo mandaba a Hanashiro por sobre la tribuna. Bueno, entonces en eso los jueces entienden sí que hay falta. Fiumara que lo va a buscar lejos a Benvenuto, que medio que se la encontró por detrás de Blanco. Entonces sin peligro fue para el arco defendido por Rodríguez y la salida de Platense ya en los pies de Lucioni, que lo busca Rufino, de atrás perfecto Zoiza, y ahora la pelota toca también el barrote. Son todas para nosotros las de los barrotes. Y Lucioni ahora una vez más para jugar esa pelota con el 3 Blanco y el Blanco para el 14 que no tengo. Y una vez más Blanco encontrándolo a Rufino. Rufino que se hace fuerte y rebota una vez más con Blanco. Blanco que va a jugar para Lucioni, pero estaba atento Hanashiro para encontrarse con esa pelota. Fiumara que se la jugaba a Benvenuto. Se queja de una falta a nuestro capitán. 11 minutos 0-6. El tiempo que le resta al encuentro aquí en Saavedra, en cancha del Calamar. Platense 1, Asturiano 0. Ahí fue buena la presión de Asturiano una vez más. Lucioni no encontraba conexión. Va a ser lateral para Asturiano ahí en 3/4. Y Zoiza que lo encuentra a Fiumara. Fiumara que pifia esa pelota. Lucioni saca la contra, Fiumara atento. La pelea entre Zoiza, le queda a Fiumara. Fiumara para Hanashiro. Hanashiro que va a proponer el mano a mano, engancha, busca el disparo. Pero bueno, el intento de Hanashiro que propone eso. Zurdo en la derecha, caminar, caminar, caminar y con la explosividad enganchar y buscar el disparo. Fue sin peligro ahora para el arco de Rodríguez. Acá recibe Lucioni, encuentra a Rufino. Rufino que reinicia y la pelota le llega a Blanco, el capitán de Platense, cuando para su compañero el 14. Rufino le gana bien la posesión a Hanashiro con el giro, pero sin peligro para el arco de Testón. Y el juez que va a hablar con el banco de suplentes, no sé qué está buscando. Bueno, algo habrá hablado el juez en el banco de Asturiano. 10 minutos 17. Y Testón encontrando a Benvenuto. Ahí ganaba el cuerpo Benvenuto. Se la dejaba a Hanashiro. Hanashiro que pone el cuerpo y gana la posesión. Ahora sí le van a sumar la falta a Asturiano. Bien, toda de Benvenuto y Hanashiro esta para sumar la tercera falta para Platense. Y Balviares moviendo las fichas para manejar esta pelota parada. Zoiza que se la deja a Cantarella. Cantarella con Fiumara. Fiumara con el control orientado. Busca disparo. Rebotaba en Lucioni. Y le queda a Rodríguez. Ahora la salida para Platense. Rufino y la pelota. Y Asturiano se está encontrando con una posesión. Con una presión, perdón, que logra desestimar. Entonces sí, la posesión de Platense. Ya van varias jugadas en las que Asturiano da el paso para adelante. Y los jugadores de Platense tienen que rifar esa pelota. Cantarella jugando para Galdelli, Galdelli para Marani, Marani que se saca a jugadores de encima con el giro, reclamaba una falta, no se la dan los árbitros. Lucioni y la pelota, no lograba conectar con su compañero. Bueno,
empiezan a reclamar con mayor vehemencia a los jugadores de Asturiano. Marani jugando para Cantarela. Cantarela con Zed. Zed que recibe solo y juega con Dito, que hasta guarda. Le dijo todo muy atento lo de Galdelli, que habla muy bien dentro del campo de juego y se lo hace notar a todos sus compañeros. Acá le avisaba a Zed que se le venían encima. Cantarela de cucharita intentaba con Galdelli, la pelota le queda a Rufino. Le toca lamentablemente la pelota a Cantarela antes de perderse por línea de fondo. Va a ser tiro de esquina para Platense. 9-21 para que termine el encuentro. Castelao es el 14. Muchísimas gracias, Joaquín Méndez. Castelao, entonces, a partir de ahora, el 14. Ahí bloqueaban entre Galdelli y Zed el disparo de Camuso. Y al piso Camejo. Entonces Castelao, el 14. Testón entonces ahora para la salida, jugando para Dito. Dito directo, no lo encontraba a Marani. Y Corazza que acompaña esa pelota a la línea lateral. Mengués jugando para Rodríguez. Rodríguez que lo va a buscar a Camejo, le pone el hombro a la pelota. Sí, era a mano. Llega a su cuarta Platense, reclama amarilla Asturiano, no me parece esta. Pero sí que fue mano, llega a su cuarta falta entonces Platense. 8 minutos 57. Indica el tablero que le resta de tiempo a reloj parado, ¿no? A este encuentro aquí en Saavedra, en cancha de Platense. Y Cantarela encontrándolo a Zed. Una lástima porque había quedado en línea Platense en la defensa. Era el paso adelante y el mano a mano de Zed no lograba entonces controlar bien esa pelota. Se le escapaba ahí donde Camuso hizo el lateral. Mengués y la pelota jugando para Camejo. Camejo una vez más para Mengués. Mengués que va a jugar con Corazza, no, sigue llevando esa pelota. Al piso iba Marani, se la quedaba el jugador de Platense. La pelota le va a quedar a Mengués, estaba atento Zed. Y Camejo que nos perdonó la vida queriendo pinchar esa pelota. Una vida más para Asturiano, vamos descontando. Ahí Camejo que bloqueaba la salida de Cantarela. Coqui que ahora sí la hace rebotar en el 8 de Platense. Le reclama Cantarela a Testón eso, que cuando la presión de Platense sea alta antes del viaje de la pelota es lejos, larga la salida para Testón, que ahora se posiciona aquí en el 5-4. Y Cantarela no logra conectar con ninguno de sus compañeros. La pelota le llega a Rodríguez. Ahora Camuso, de Camuso de taco para Corazza. Atento Marani para encontrar esa pelota y puede jugar con Testón. Testón para Cantarela, Cantarela que la controla y va a intentar jugar con Marani, no, pero igual esa pelota le queda a Galdelli. Galdelli para Zed, Zed que va a llegar a esta línea de fondo, la va a poner hacia el centro, pero no llegaba nadie, estaban todos pasados. Fue buena esta Asturiano, 7 minutos 52 y el resultado en la mínima. La diferencia para Platense. Mengués con la pelota buscando lo profundo a Camejo. Estaba atento Testón que va a sacar la contra. Sale de uno, sale de dos. Testón solo contra la pelota, se la juega Pacho paradito. Y llegaba al bloqueo. Camejo, bueno. Testón dando muestra de desconfianza con la pelota en los pies. Salió para adelante, se sacó dos jugadores de encima y la defensa de Platense implacable para evitar el empate de Asturiano. Zed con el control orientado, el pie a pie, la pelota le llegaba a Mengués, pero una vez más Cantarela y se levanta ahora la gente de Asturiano. Marani la pelota, Marani. Al piso, Camuso, sin falta ahora Nico, por favor, se le mete abajo a Corazza y no va a haber nada. Eso es lo que dice el árbitro, nada. La salida para Platense, se lamenta Galdelli por la jugada que le quedó antes. Una lástima, pero bueno, Asturiano tiene que confiar en que le van a quedar estas situaciones. 7 minutos 20, todavía muchísimo tiempo.
Y Mengués con la pelota proponiéndole mano a mano a Galdelli. Mengués jugando para Russomano. Russomano para Camejo y una vez más la presión de Asturiano que logra desestimar la salida de Platense. Y vuelven a rotar entonces fichas. Cantarela encontrándola a Benvenuto de pivot. Ahora Benvenuto haciéndose fuerte y rebotando con Galdelli. Galdelli para Cantarela. Cantarela para Benvenuto. Benvenuto que podía girar, intentaba con la menos hábil. Se tiene que tener más confianza. Benvenuto que ha cambiado su rol de último jugador a pivot. Tiene que tenerse confianza. Esta era girar un poquito más para quedar bien de frente buscando con la derecha. Ahora sí le queda a Benvenuto. Sin falta, dicen los árbitros. Se miran entre ellos. Bueno, va a ser para Platense. Y Rodríguez ya buscándolo a Rufino. Estaba atento Testón en la salida. Y va a ser lateral para Platense. Ahí donde la pelota tocó en el techo. En los pies de Lucioni. 6 minutos 40. Lucioni para Russomano. Russomano. Y la pelota le llega a Rufino. Pero estaba atento Fiumara. Y Fiumara que pone el cuerpo sobre el Rufino y juega con Hanashiro. Hanashiro para Zoiza. Zoiza que ingresa. Y encuentra aire con Fiumara. Fiumara para Benvenuto. Benvenuto haciéndose fuerte, girando, buscando arco. La respuesta de Rodríguez. Ay, no llegué a ver si se metía. Pero bien, esto es lo que le pido a nuestro capitán. Que se tenga confianza como pivota. Acá recibió, se hizo fuerte, entró hacia el eje. Ahora sí se dio bien vuelta para su perfil más cómodo y sacó el disparo. Y Fiumara ahora sí jugando para Zoiza. Zoiza para Hanashiro. Hanashiro ingresando. Y jugando para Fiumara que da pase de seguridad. Y Fiumara buscándolo a Benvenuto, pero lejos. Esa pelota le va a llegar a Rodríguez, el arquero de Platense, que ya busca con Rufino. Rufino que de pecho la pone debajo de la suela. Hanashiro recuperado y va a sacar la contra. Ahora quedó mal parado Platense. Hanashiro la pelota, se saca uno encima, dos, va a buscar de derecha, no, se la pisa a Zoiza. Zoiza hacia adentro, el bloqueo llegaba el jugador de Platense. Le queda una vez más a Zoiza, se ensucia esa pelota. Hanashiro y ahora tranquilidad. Fiumara, arco. Respuesta de Russomano y ahora la contra de Platense. Y ahora Asturiano dando el paso para adelante, haciéndose protagonista, sabiendo que va a tener que arriesgar. Hanashiro para un lado, para el otro, sale para afuera. Sin falta, dicen los jueces. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al 40-20, 5 minutos 26. Entramos ya en el último tramo del encuentro. Muchísimo tiempo resta todavía, aún sabiendo que la diferencia en el marcador es la mínima. Por lo tanto, mucho tiempo tiene Asturiano para lograr el empate. Rufino y la pelota le llegaba a Hanashiro, lograba girar. Rufino que busca el disparo y buena, abajo. La respuesta de Testón. Y Lucioni encontrándolo una vez más a Rufino, que se hace fuerte, sin foul, grita Galdelli. Y Fiumara podía hacer rebotar esa pelota en Rufino.
Y la salida ahora ya para Asturiano, en quien logró el rebote Fiumara. Fiumara buscándolo a Benvenuto, que recibe, se hace fuerte, trata de girar. Russomano le ganaba bien con el cuerpo la posesión. Y Rodríguez, que ya la juega para Lucioni, de Lucioni para Russomano. Y una vez más lo que les digo, Asturiano está cómodo presionando y Platense no logra encontrarle la vuelta a la presión de Asturiano cuando en 1 o 2 viajes da el paso para adelante. Asturiano aquí una vez más logró recuperar rápido la posesión de la pelota y en un lateral en 3/4 del campo que puede darte una situación de finalización. Eso intentaban entre Soisa y Fiumara. Ahora Soisa jugando para Hanashiro. Camina, engancha, le bloquea a Lucioni. Hanashiro de espalda va a tener que jugar con Fiumara. Todavía no contestó. Fiumara de zurda intentaba con Lavaque, se pierde lejos esa pelota. Y Rodríguez ya para la salida, buscándolo una vez más a Rufino. Rufino con la mano. Se le escapaba ahora esa pelota. Mano o no, la posesión es para Asturiano. Lo cierto era que era la quinta para Platense. No vieron eso los árbitros. Como siempre les digo, ellos los que toman las decisiones. Nosotros los que relatamos, cada uno a su rol. Eso intentaba hacer Galdelli, marcar que era falta. Toda la viveza de Dito, que tuvo que retroceder, jugar desde el lateral. 4 minutos 25 el tiempo. Cantarella y la pelota encontrándola a Marani, pero un cañón le tiró Marani, que sigue para adelante. Russomano y la pelota. Rufino para la pelota que le llega a Russomano. Russomano que intentaba conectando con Lucioni. Lucioni buscaba, lo voy a leer de nuevo porque se me fue. Castelao era el 14. La pelota tocaba en el techo y ahora la salida para Asturiano. Galdelli para Cantarella. Cantarella para Set. Para mí tocaba en Rufino, eso es lo que se queja Cantarella. Pero los árbitros ya tenían la decisión tomada y 4 minutos exactos marca el tablero. Lucioni jugando para Corazza. La pelota le llegaba a Rufino, que gritaba, se quejaba. Cantarella se queja, pero bueno, Asturiano tiene todavía fulles para cometer. Llega recién a su tercera a falta de 3:53. La decisión ya está tomada, a mover las fichas para defender esta pelota parada. Y toma larga carrera Mengués. Se perdía cerquita el ángulo derecho defendido por Testón, que ahí recibe esa pelota y ya juega para Cantarella. Cantarella buscándolo lejos a Pachón. Tiene que mover un poco más primero la pelota Asturiano para hacer que Platense suba la presión. Y ahí, con el cuarteto que juega de 4, encontrar eso, la posición lejana a Rufino con Cantarella. Ganaba a Coqui, ponía el cuerpo y jugaba paradito. Dito, que encuentra salteo con Nico. Marani proponiendo mano a mano. Benedito es lo que le decía Balviare. Marani con el pie a pie. Se le escapa larga esa pelota, pero felicita Santi Suárez, siempre aportando desde donde le toque. Rodríguez buscándolo a Rufino, que recibe esas pelotas, pero se le escapa en la banda y Balviare es eufórico cantando los cambios. Van a ingresar Benvenuto, Fiumara y Luján. Y Benvenuto de nuevo en posición de pivot y confío en mi capitán de pivot. Y ahora Asturiano en el 5-4, pero ahora con Lavaque, y Lavaque plantado en el fondo, no como lo hacía Cantarella en el armado de la posesión, sino allá profundo. Es un riesgo más, pero se puede y muchos equipos lo hacen. Entonces Fiumara, Galdelli, Cantarella y Benvenuto acompañan a Lavaque en el, creo, un jugador Dito que vaya a la línea de fondo, intentaba ponerla adentro. No se apura entonces Platense, por lo que Lavaque le puede dejar su lugar de arquero a Testón. Rodríguez intentando encontrar con Lucioni.
Lucioni de taco hacia afuera y ahora una vez más entonces Asturiano plantando el 5-4 en 2 minutos 45. Por jugar Fiumara para Cantarella. Y de Cantarella para Benvenuto, Fiumara, Asturiano y la pelota. Benvenuto, Galdelli, que se la va a llevar hasta la línea de fondo, la pones al centro, Fiumara adentro. ¡Gol! ¡Gol, Fiumara! ¡Gol! Galdelli encontraba a Fiumara en el eje. Fede que de punta le rompió el arco a Rodríguez. Es el 1-1 para Asturiano. A falta de 2 minutos 28 para el final. Arranca un nuevo partido. Se levanta la gente de Asturiano. Y qué lindo se va a poner el final. Qué lindo se va a poner. Discúlpenme, pero necesitaba respirar un poco. Mengués y la pelota. Lucioni tiene que seguir presionando a Asturiano para lograr esto, que Platense no logre encontrar conexiones. Testón para Verdún. Verdún para Fiumara, le propone el mano a mano a Mengués. Para un lado, hacia el otro, le llega Rufino, lo saca encima a Fiumara. Sigue para un lado, para el otro. Con todo, Fede, le tiran de atrás. Ahora se puso hermoso el partido y Benvenuto reiniciando con Testón, que se arrodilla para pararla de pecho y buscaba con el enano. Lucioni le ganaba la posesión, cometía la falta el enano Luján, que sabe que tiene por cometer, llega a la cuarta. Asturiano, pero la amarilla se la gana el 15 Lucioni. Los jueces que charlan, hablan, piden tranquilidad. 2 minutos clavados. Y ahora Platense con la pelota. Ahí le ganaba la posesión. Benvenuto que saca la contra, la pisa hacia un lado, hacia el otro. Va a intentar con Fiumara. Le queda una vez más a Benvenuto. Ahí Fiumara que recibe, se pone de frente, va a intentar el disparo. Bloqueaban entre los jugadores de Platense. Ahora sale la contra, sin full Asturiano, perfecto. Bloqueaban cuerpo y cuerpo, poniendo lo que hay que poner. Todos los jugadores. Ojo, Verdún, por favor, que estás amonestado. Bueno, y se arma el tole-tole porque Camejo lo iba a buscar al piso a Verdún. Por favor, de esto no, muchachos, de esto no. Que lo mejor que sabemos hacer es jugar con la pelota abajo de la suela. Ahí está, entonces, Benvenuto hablando con Camuso, dejando las cosas tranquilas. Y ahora Camuso, entonces, el encargado de ese lateral para Platense. Los jueces que indican, son los 5 parados. La gente que lo aplaude a Verdún. Minuto 37, ambos equipos en cuarta falta, se viene un final. Ay, Dios mío, y siempre me toca sufrir, siempre por el asturiano. Camuso dejándosela a Corazza, ahí bloqueado Fiumara. Con mano para los jueces. Y llega a la quinta Asturiano, minuto 35 por jugar. Eso es lo que indica el cuarto, la quinta para Asturiano. A falta de 1 minuto 35. Corazza jugando para Mengués. Mengués versus Hanashiro. Sigue Mengués, sigue Hanashiro para un lado, para el otro. Corazza, Camuso, Mengués una vez más, a todo el que se la dan para proponer el mano a mano. Lo sigue de cerca Hanashiro sin full. Tato, por favor. Corazza, Camuso. Estaba atento ahí Hanashiro, la pelota se ensuciaba. Se lamenta Hanashiro, la conchinchina era lo que decía Tato. Sí, Tato, la conchinchina, porque no le quedó esa pelota. Y Rufino jugando para Corazza, y de Corazza para Camuso, la mueve Platense, sin falta, por favor, Asturiano, sin falta. Mengués y la pelota, Mengués ingresando, Hanashiro bien, por favor, sin la falta, ahí se dejaba caer el jugador de Platense, la pelota igual le queda a Mengués.
y le van a restar 54 segundos. Y hay minuto pedido por parte de Platense. Bueno, termina el minuto, vuelven los equipos al campo de juego. Ahora gol gana, como en el potrero. 54 segundos, más o menos, me imagino. En este minuto ambos cuerpos técnicos han estudiado cómo manejar estas últimas pelotas. Fiumara ahí encontrándolo a Benvenuto, que se hace fuerte. Mengués que se queda esa pelota. Van al piso con Luján, la pelota le queda a Fiumara. Fiumara que va a llegar a línea de fondo. Y es para Asturiano con falta o lateral. No vi si fue full o lateral. ¿Falta? Sí, si es falta entonces es la quinta para Platense. Ahí está, eso es lo que marca el cuarto árbitro. Entonces Platense también llega a su quinta falta. Bueno, el final de este partido ya no puede tener más condimentos. Ambos equipos en quinta, ambos equipos con un gol en el marcador. Últimos 40 segundos. Pase lo que pase, qué lindo que es el futsal. Galdelli, Cantarella y Asturiano proponiendo el 5-4. Yendo a buscar la victoria. Fiumara bloquea, va a ser para Platense. Testón que ya regresó al arco, últimos 30 segundos. Camejo, Lucioni, Mengués y ahora el mano a mano es contra Fiumara. Mengués va a ir para afuera, va para afuera Mengués. Fiumara, nada. Asturiano, últimos 20 segundos. Testón buscándolo directo a Benvenuto, que se hace fuerte, recibe esa pelota, va a poder girar, no, va a rebotar. Y Asturiano que va a buscar la victoria con el 5-4. Fiumara para Benvenuto, Benvenuto para Lavaqué. Lavaqué al segundo palo para Cantarella y de cabeza. Se lo pierde Coqui. Cantarella que pide asistencia. No llega a ver bien qué pasó ahí en ese toletole entre la pelota, el arquero, Camejo. Lavaqué que le pide calma a sus jugadores. Charlan ahí, mirá. Reunión de consorcio entre los de Platense y los de Asturiano porque 4 segundos le van a restar al encuentro. Así que Rodríguez va a tener que tirarla ahí a la olla y ver qué sucede. La pelota pega en el barrote y va a ser para Asturiano la última. Bueno, Coraza que se gana una roja bastante infantil, la verdad. El juez que vio al jugador de Platense que le pegó a Marani, lo vio perfecto, ahí está hablando con él. Bueno, esto no, muchachos, esto no.
Esto no, que lo que nosotros sabemos hacer es jugar, como les dije antes, la pelota abajo de la suela. La verdad, una expulsión infantil, la de Corazza, que no dejó que Benvenuto juegue rápido ese lateral, se lo llevó por encima. La verdad que esto es lo que no nos gusta porque se dio un lindo partido dentro de lo que fue el tablero girando. Fue un lindo partido. Un lindo partido de futsal, ambos equipos proponiendo, ambos equipos jugando. Pero bueno, estas cosas pueden pasar. Asturiano tiene que calmarse, Platense también. Porque como les digo, lo que ambos equipos saben hacer y han hecho muy bien hoy es jugar cuando el tablero corre. Van a quedar 2 segundos y esto se va a terminar. Mala fortuna para Rodríguez, que con el saque de arco hizo pegar esa pelota en el barrote. La última la va a tener Asturiano, son 2 segundos, es cuestión de patear y buscar el desvío. Firmar hablando con el director técnico de Platense. Le marcan ahí dónde es. Trata de caminar Zoisa. Últimos 2 segundos. Ah, y le van a cobrar mal sacado a Fede porque el árbitro le había dicho varias veces dónde era. No, bueno. Y ahora la última va a ser para Platense a falta de 2 segundos. Testón y la pelota y va a haber final. Final aquí en Platense. Asturiano 1, Platense 0. Nosotros nos reencontraremos el martes con horario a confirmar para recuperar el suspendido versus Estrella de Boedo. Y esperemos que todo esto termine así, tranquilidad. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por bancar la transmisión. Nos veremos.